intensa actividad de trabajo aquí en Navarra con el Partido Socialista de Navarra, con Roberto, su secretario general, que además de secretario general de los socialistas navarros es buen amigo y viejo amigo, y por lo tanto un placer estar hoy aquí con él y con los socialistas navarros, con los que tendremos distintas reuniones con responsables del partido y también de instituciones, para repasar la actualidad y para también diseñar el futuro inmediato. Me gustaría entonces compartir con ustedes algunas ideas, porque estamos ya a la vuelta de septiembre ya está aquí, y podemos constatar algunas cosas. La primera de ellas es que llevamos 8 meses de gobierno del señor Rajoy, donde todo ha ido peor en España. Es más, lo que iba mal va peor, y me refiero a la economía y al empleo, y lo que funcionaba bien en este país, como la sanidad o como la educación, ha sido verdaderamente atacado, desmontado, empeorado por el gobierno de Rajoy. Me refiero a la sanidad, a la educación, a la dependencia. Por lo tanto, 8 meses donde todo ha ido a peor. 8 meses donde, quiero recordar, el señor Rajoy llegó a la Moncloa prometiendo menos paro y menos impuestos. Y 8 meses después, en España, lamentablemente, hay más paro y más impuestos. Justo lo contrario de lo que prometió el señor Rajoy. Y todo ello haciendo una serie de recortes por el camino, en sanidad, en educación, en dependencia, que han, como digo, desmontado en parte el estado del bienestar que habíamos construido entre todos en este país. Rajoy llegó al Gobierno no solo prometiendo menos paro y menos impuestos, prometiendo también algo muy importante en este país, que era generar confianza. Y lo cierto es que el Gobierno de Rajoy ha sido una máquina de generar desconfianza en nuestro país. El Gobierno de Rajoy ha cometido muchos errores, pero me gustaría destacar 4 errores concretos y uno general. 4 errores concretos que empezaron por esconder y retrasar los presupuestos generales del Estado porque había elecciones en Andalucía y en Asturias. Pues bien, aquello le salió mal al PP y lo peor es que le salió mal a España, porque España escondió sus presupuestos de cara a Europa y perdió confianza. Es verdad que a Rajoy también le salió mal porque hoy, afortunadamente, el PSOE gobierna en Andalucía y en Asturias. Por cierto, que ese afán de ocultar antes de campaña nos hace temer lo peor en relación con las elecciones gallegas. Saben ustedes que se ha convocado elecciones en Galicia precisamente después de que el señor Feijóo hablara con el señor Rajoy. Y la pregunta es, ¿qué le habrá contado el señor Rajoy al señor Feijóo que tiene en la cabeza cuando el señor Feijóo ha decidido adelantar elecciones? Este fue un primer error fundamental para no trasladar confianza en nuestro país, pero luego vino uno muy importante, como fue la mala gestión del asunto Bankia. La nefasta gestión que hizo el Gobierno del asunto Bankia. Ya lo dijimos, el Gobierno gestionó tan mal el asunto Bankia que afectaría al resto del sistema financiero español, y ocurrió. Y llegó un rescate del sistema financiero español, que, por cierto, no hemos tenido oportunidad de debatir en España y se ha debatido fuera de España. Y que nos dijo el señor de Guindos que no tendría contrapartidas y que, lamentablemente, tuvo contrapartidas para nuestro país. Y, por lo tanto, este fue un grave error el asunto de Bankia. Quiero destacar que hoy mismo el Deutsche Bank, el banco alemán, hoy mismo vuelve a vincular el rescate del sistema financiero español a la mala gestión que hizo el Gobierno de España del asunto de Bankia. Por lo tanto, un segundo error grave de este Gobierno, que también lastró la confianza en nuestro país y nos abocó, como digo, a un rescate del sistema financiero nacional. Un tercer error grave fue el FLA, el llamado FLA, Fondo de Liquidez Autonómico, o lo que se entiende en términos comunes como el rescate de las comunidades autónomas. Cuando el Gobierno de España estaba tratando de generar confianza fuera con algunos mensajes, hemos ido fuera a decir que se están rescatando comunidades autónomas en España. Y lo mismo que el señor Rajoy estaba defendiendo en Europa, podía haberlo aplicado aquí, porque se podía echar una mano a las comunidades autónomas, pero para hacerlo había otros mecanismos y no ir a un rescate que ha generado más desconfianza y más alarma sobre la economía española. Se podían haber emitido, por ejemplo, hispanobonos, igual que lo defendemos en Europa, que pudiera haber eurobonos, se podía haber hecho en España lo mismo, haber establecido mecanismos que ayudaran a las comunidades autónomas y no emitieran un mensaje de alarma y de rescate de comunidades autónomas que, no nos olvidemos, está abriendo medios de comunicación internacionales que leen cómo en España ahora también se rescatan comunidades autónomas. Y un cuarto error grave, la no gestión del rescate. Y cuando digo rescate ya lo digo en plural, porque son los rescates, el que vino y el que podría venir. El que vino, el financiero, mal explicado y, desde luego, generado, como digo, por la mala gestión del asunto de Bankia, donde el señor de Guindos nos dijo que no habría contraprestaciones, y las ha habido, vaya si las ha habido, para la sociedad española,
y el que queremos evitar entre todos, el rescate total, donde el señor Rajoy se ha quitado en medio a lo largo del verano y donde no solo eso, sino que han lanzado distintas especulaciones y bulos. Se habla de un rescate bueno, de un rescate blando. No hay rescate bueno ni rescate blando. O hay rescate o no lo hay. Y el Partido Socialista le va a seguir exigiendo al Gobierno de España que luche para evitar el rescate de este país. Y que no hay ni rescate bueno ni rescate blando. Hay rescate o no lo hay. Y no es bueno para la economía de este país, no es bueno para este país, desde luego, ese rescate, y por lo tanto vamos a seguir exigiendo al señor Rajoy y a su Gobierno que den la cara y que luchen para evitar el rescate de España. Es verdad que, después de ver los precedentes, hoy estamos otra vez preocupados, porque hemos escuchado ayer al ministro, al señor de Guindos, decir en la sede del PP que no habrá más recortes vinculados a ese posible rescate, y ayer le tuvimos la oportunidad de leer en un medio internacional, como siempre, en el Herald Tribune, diciendo que no descartaba que hubiera más recortes precisamente vinculados a ello. Por lo tanto, como ya en el pasado nos dijeron que no había condiciones y luego las hubo, nos preocupa mucho que ayer el señor de Guindos en la sede del PP diga que no va a haber más recortes, pero que luego, cuando sale fuera, algo que hace habitualmente en medios internacionales, diga que sí va a haber más recortes. Y ya le aclaró el señor de Guindos que en España la gente sabe leer y que además sabe leer también en inglés. Por lo tanto, aunque lo diga fuera y lo diga en inglés, la gente se entera y, por lo tanto, estamos preocupados con ello. Pero luego ha habido un error transversal a lo largo de estos 8 meses, un gran error, y es que el Gobierno de Rajoy ha decidido gobernar solo y contra todos. Solo y contra todos. El Gobierno de Rajoy ha gobernado contra las comunidades autónomas, contra los ayuntamientos, contra las mujeres, contra los jóvenes, contra los sindicatos, contra todos. Es más, en lugar de empeñarse en unir a los españoles, en lugar de generar unidad, ha generado división. El señor Rajoy y los suyos han pasado 8 meses tratando de dividir a la sociedad española, y lo que ha ocurrido es que 8 meses después está dividido el propio Gobierno del señor Rajoy. Ahora tenemos que leer todos los días en prensa los propios enfrentamientos que se están generando dentro del Gobierno. Por lo tanto, es un grave error, porque el señor Rajoy, que llegó al Gobierno como llegó y cuando llegó, debería haberse empeñado en buscar aliados y debería haberse empeñado en unir a la sociedad española, y ha hecho lo contrario. En lugar de buscar aliados, ha buscado culpables permanentemente y enfrentamiento y división. Pero, como les digo, estamos ya en puertas. El sábado, si no recuerdo mal, es 1 de septiembre y los españoles, siempre es dura la vuelta del verano, pero septiembre de 2012 va a ser la vuelta más dura que recuerdan los españoles, y lo va a ser porque se van a encontrar con el verdadero rostro de la derecha. El 1 de septiembre entran en vigor gran parte de los recortes y de los decretos que ha hecho el Gobierno de Rajoy. El 1 de septiembre los españoles se van a encontrar con la marca Rajoy y con la marca PP de frente, cuando lleguen y se encuentren que van a pagar más impuestos, que van a tener una subida de impuestos generalizada, especialmente en el IVA, que van a tener recortes en sanidad. Todos recordamos no solamente el copago, sino también la exclusión de más de 400 medicamentos, la exclusión de colectivos enteros como son los inmigrantes irregulares. Por lo tanto, a la vuelta del verano los españoles se van a encontrar con la verdadera marca del PP y la marca Rajoy, porque el 1 de septiembre, lamentablemente, entrarán en vigor, si no lo remediamos, gran parte de los recortes y de las políticas de la derecha. Es verdad que el Partido Socialista está haciendo y va a seguir haciendo una oposición útil, y quiero darles un ejemplo. En el último mes hemos visto cómo la presión social, y el PSOE ha estado en ella, ha conseguido hacer rectificar al Gobierno en relación con los 400 euros. Saben ustedes que el Gobierno de España no quería prorrogar la ayuda de 400 euros y finalmente, y un día antes de que se acabara, el señor Rajoy rectificó. Es verdad que tarde y mal porque ha dejado fuera colectivos como los jóvenes de una manera profundamente injusta. Pero esa presión y esa alternativa ha hecho rectificar al Gobierno. Y nosotros no renunciamos a que desde esa oposición útil consigamos hacer también rectificar al Gobierno en asuntos tan importantes como la exclusión de los inmigrantes en la sanidad pública, que entrará en vigor el 1 de septiembre, o como la subida del IVA, especialmente en el material escolar o el IVA cultural. He dicho antes que el 1 de septiembre se van a encontrar los españoles con esa marca Rajoy. Una de las medidas más duras para la gente va a ser precisamente la subida del IVA y, especialmente para las familias, la subida del IVA del material escolar. El Partido Socialista, haciendo esa oposición útil, se opone a eso, pero da una alternativa. Y por eso vamos a registrar una iniciativa en el Congreso donde planteamos que se puedan, en primer lugar, gravar, por ejemplo, para que no se nos diga que no hay recursos, por ejemplo, los sorteos extraordinarios de la lotería, y con ello evitar
que suba el IVA del material escolar o el IVA cultural. O una iniciativa donde también, respetando el ámbito autonómico y, por supuesto, las competencias de las comunidades autónomas, garanticemos también la igualdad de todos los niños y niñas de España en la vuelta al cole, porque hemos conocido cómo distintas comunidades autónomas aplican distintos recortes, unos en transporte escolar, otros en becas de comedor. Tratamos de garantizar un catálogo mínimo que garantice la igualdad entre los niños de España, vivan donde vivan, como digo, respetando las competencias de cada comunidad autónoma. En definitiva, hay alternativas, el PSOE las está dando y le va a seguir dando. Y hablando de alternativas, me quiero referir a un asunto que será de actualidad en el día de hoy, que es el encuentro que se va a producir entre el presidente de Francia y el presidente de España. Hoy el señor Hollande está en España, va a tener una reunión con el señor Rajoy. Es verdad que el señor Rajoy hasta la fecha no ha escuchado mucho, pero hoy estaría bien que tomara ejemplo y tomara nota de algunas políticas del señor Hollande. Mientras un presidente socialista en Francia, el señor Hollande, está agravando las grandes fortunas, un presidente de derechas en España, el señor Rajoy, está aplicando una amnistía fiscal intolerable a las grandes fortunas. Más valdría que el Gobierno de España se dedicara a agravar las grandes fortunas y no aplicar una amnistía fiscal bochornosa en nuestro país, como está haciendo el señor Rajoy. O, por ejemplo, que se dé cuenta que mientras el señor Rajoy está subiendo el IVA cultural, no solo atentando contra el derecho al acceso a la cultura de los ciudadanos, y más de los que menos tienen, sino también contra la industria cultural, precisamente el señor Hollande ha bajado el IVA cultural. Contrasta mucho la política de un presidente socialista en Francia con la de un presidente de derechas en España como el señor Rajoy.